Bueno, en primer lugar, saludar y agradecer a todos los oyentes. Mi nombre es Mónica Marván, soy profesora en la Universidad Rey Juan Carlos y el título de esta ponencia es La gestión emocional y la resolución de problemas en didáctica de las matemáticas. El índice de la presentación que voy a seguir es, en primer lugar, un poco la introducción y la justificación de por qué este estudio, cuál es el marco teórico en el que apoyamos toda esta experiencia, brevemente la metodología que vamos a seguir, el análisis de los resultados obtenidos y unas conclusiones finales. ¿Por qué este tema? Bueno, empezamos la presentación y quería reflejar aquí una frase que utilizamos precisamente con el alumnado sujeto de estudio de esta investigación, que es el alumnado de educación primaria. Y es, entre otras, esta frase de Buden de no tengas miedo de cometer errores, ten miedo de no aprender de ellos. ¿Por qué? Porque el alumnado de educación primaria, en general, hay un alto porcentaje de ellos que no se sienten cómodos con las matemáticas, que no les gustan, que han tenido malas experiencias. Y entonces, bueno, es una forma de animarles a cambiar estas, bueno, pues incluso como podríamos decir, estas experiencias, esta memoria emocional con relación a las matemáticas, pero para ello, pues tienen que querer enfrentarse y bueno, dejar atrás muchos de esos prejuicios con relación a las matemáticas. En general, ¿qué es lo que queremos trabajar? Pues los procesos afectivos en educación matemática. Sabemos que las emociones son fundamentales tanto para el aprendizaje como para el desarrollo de las personas. De hecho, en la Ley Orgánica del 2020 se considera la educación emocional esencial para el desarrollo del alumnado, incluyendo la gestión emocional, la autoestima y la integración social. En- Queremos que el alumnado sea más consciente de todos esos procesos emocionales y así poderlo relacionar también con los procesos de aprendizaje y cómo pueden influir en esos procesos de aprendizaje. Al fin y al cabo, las emociones no solo reflejan las relaciones externas del individuo con otras personas, con la sociedad y con la situación concreta a la que se estén enfrentando, sino también las relaciones internas con sus propias reflexiones y recuerdos. Por eso muchas veces pues, es hablar de matemáticas y surgen un poco, ¿no? Estas reflexiones y recuerdos emocionales que tiene el alumnado con relación a las matemáticas. Es una experiencia un poco más grande y bueno, reflejamos aquí un poco como ese objetivo más general, que sería que el alumnado, a través del trabajo que se realiza en el aula, se puedan dar cuenta de qué están sintiendo y si son capaces de regular sus reacciones, sus respuestas emocionales cuando éstas no favorecen la resolución de la tarea matemática. Ahora bien, el concreto, ¿cuál es el objetivo de este estudio? Vamos a tratar de medir, conocer si el trabajo emocional realizado ha resultado beneficioso para el alumnado del grado de educación primaria. En el marco teórico tenemos dos patas principales. Por una parte, la teoría, el modelo OCC o teoría cognitiva de las emociones, que OCC precisamente son las siglas de los creadores del modelo, Orton y Clory Collins. Y por otra parte, el modelo de representación bipolar del afecto de Russell. Nos vamos a apoyar en ellas sin que realmente tengamos que darle un conocimiento a fondo al alumnado de estos marcos teóricos. En cuanto al modelo OCC, que estaría dentro de las teorías dentro de las teorías de valoración de las emociones, lo que considera las emociones como reacciones con valencia ante acontecimientos, agentes y objetos, que son como los tres aspectos principales del mundo generadores de emociones. Bueno, no me puedo detener mucho en qué consiste este modelo, pero como nos ayuda a relacionar, de hecho, una de las cosas que sí que les insistimos a los alumnos es no os preocupéis tanto
en cuál es el nombre de la emoción. Si veis aquí, estas palabras serían como los representantes de los diferentes grupos que tenemos en el modelo, pero es simplemente un representante. Entonces, lo importante no es cómo tú denomines a la emoción, sino que lo relaciones con esa parte de la tarea matemática que te está generando la emoción. ¿Vale? Pues cuando hablamos de júbilo o alegría, está más relacionado con es un acontecimiento deseable para mí, pues porque a lo mejor he conseguido resolver el ejercicio. Entonces, ¿por qué estoy contento? Porque resuelvo el ejercicio. ¿Por qué estoy contento? Pues hombre, puede ser porque me río con mi compañero, pero ahí es donde les decimos, tenéis que tratar de relacionarlo con la parte matemática, ¿vale? Bueno, estos serían los 22 grupos de emociones que sí que se los enseñamos a los alumnos para que sepan un poco pues, todo esto que os estamos comentando. Y después del modelo de representación bipolar del afecto de Russell, básicamente utilizamos la segunda imagen que os aparece ahí, que serían estos dos ejes principales que aparecen en el modelo, el eje vertical, que es el eje de activación o arousal, que es en inglés, que sería es una emoción que me produce mucha activación, o al revés. La siento, pero la activación es baja, ¿no? Más como si fuera el aburrimiento. Y el eje horizontal, que sería el eje de la valencia, de negativo a positivo en el sentido de, bueno, pues negativo desagradable, positivo agradable. Y los ejes se los damos para que, además de buscar identificar la emoción con un nombre y la situación que lo desencadena, pues coloquen en los ejes donde la están sintiendo, ¿vale? La metodología. Pues, como hemos dicho, alumnado de la primera asignatura de didáctica de las matemáticas del grado de educación primaria, y se les proponen unas actividades, una tarea matemática concreta que primero van a realizar de manera individual, a resolverla, y después en grupos. Tienen que tratar de resolverla de diferentes maneras. La identificación de emociones la van a hacer siempre de manera individual, pero también tanto cuando están trabajando solos como cuando están trabajando en grupos. Y después, si no es al finalizar esa sesión, a la siguiente sesión, se hará una reflexión de esas emociones que han sentido y de cómo las han gestionado, para que les pueda servir también como experiencias a otros y sobre todo, pues eso, porque algunos de ellos sí se dan cuenta de pues, que antes de enfrentarse a la tarea ya sienten como cierto nerviosismo, que no van a poder, y a lo mejor luego se dan cuenta cuando llegan al grupo que cosas que están comentando los compañeros, pues ellos mismos las han pensado y ni siquiera las han intentado. Y bueno, ya al finalizar prácticamente el cuatrimestre es cuando se les pasa un cuestionario final con estas preguntas, que son las que vamos a analizar en este estudio. Primero, 3 preguntas cerradas de respuesta sí o no, después otras 5 preguntas también de respuesta cerrada, pero en este caso tienen que elegir un valor de 1 a 5, 1 totalmente en desacuerdo, 5 totalmente de acuerdo. Y finalmente 4 preguntas abiertas. En cuanto a los resultados, en las respuestas cerradas de sí o no, en primer lugar, ¿consideras que tus emociones, voy a ir a la última de ellas, ¿consideras que tus emociones afectan tu rendimiento en matemáticas? El 95% sí, se dan cuenta de que las emociones afectan al rendimiento y a la forma de resolver las tareas de matemáticas. Después, ¿te sientes más seguro al resolver problemas matemáticos después de las sesiones de trabajo emocional? Y aquí, afortunadamente, pues nos encontramos que el 67% sí siente que, bueno, pues que le ha dado seguridad el trabajar, gestionar las emociones mientras están resolviendo las tareas matemáticas, en comparación con un 33% que piensa que no ha cambiado nada. ¿Crees que el trabajo emocional ha mejorado tu capacidad para gestionar el estrés durante las tareas matemáticas? Y el 62% también piensa que ese trabajo emocional le ha ayudado a gestionar mejor el estrés.
En cuanto al, bueno, ponemos de nivel de acuerdo porque nos vamos a fijar sobre todo en los alumnos que han contestado 4 y 5 en cuanto a que están de acuerdo con esas afirmaciones. Vamos a ver que en todas las preguntas la respuesta más elegida ha sido precisamente la del 3, que consideramos que ni están ni de acuerdo ni en desacuerdo. Por eso ponemos el foco en los que están de acuerdo o en todo caso en los que no están de acuerdo. El trabajo emocional me ayuda a sentirme más tranquilo durante las clases de matemáticas. Y el 47%, es decir, casi el 50% de los que están contestando, sí que dicen que el trabajo emocional les ha ayudado a sentirse más tranquilos. También el 45%, si vemos la siguiente pregunta, se siente más motivado para participar en las actividades matemáticas después de ese trabajo emocional, frente a un 15%, es decir, más del doble, dirían que sí les ha favorecido ese trabajo emocional. El 46% afirma que ha notado una mejora en el rendimiento matemático gracias al trabajo emocional y casi el 50%, aquí pensamos que incluso podría ser más, pero bueno, es más consciente de cuáles son sus emociones mientras realiza tareas matemáticas. Bueno, aún así, la mitad de los que están contestando a las preguntas, bueno, son más conscientes de esos procesos emocionales. Y luego, más general, no con relación al trabajo matemático, ese trabajo emocional, que también decimos que es importante para el futuro profesorado de educación primaria, dice que ese trabajo le ha proporcionado herramientas útiles en general para gestionar las emociones en situaciones difíciles. A lo mejor para por lo menos pararse y decir, bueno, ¿qué me está provocando esta emoción? ¿Vale? En este caso es la tarea matemática o hay algo más. En cuanto a las respuestas abiertas, bueno, en primer lugar les preguntamos o les pedimos que describieran una situación en la que hubieran sentido una emoción fuerte, positiva o negativa, mientras resolvía el problema, la tarea matemática, y luego cómo la gestionaron. La mayoría no contestaron a cómo la gestionaron, pero sí las dos respuestas que más han aparecido era, por una parte, la frustración por no saber resolver el ejercicio, por no llegar a la solución, por bloquearse, y por otra parte, pues la satisfacción o la alegría por llegar al resultado, conseguir resolver el ejercicio, etcétera. En cuanto a cómo la gestionar, pues sí, de las pocas respuestas que ha habido, una que nos parece muy interesante era bueno, ¿cómo la has gestionado? Pues simplemente aceptándola. Es verdad que las emociones agradables, pues normalmente las aceptamos. El problema es con esas desagradables con las que, bueno, pues nos ocupan mucho espacio y entonces no podemos centrarnos en esa tarea matemática, con lo cual nos parece una respuesta muy buena. ¿Cómo crees que el trabajo emocional ha influido en tu actitud hacia las matemáticas? Muchos han contestado positivamente y luego, pues en general, ser más consciente de las emociones y así gestionarlas, saberlas dominar y no bloquearme, intentar las cosas sin frustrarme y fundamental, o bueno, muy interesante, que antes no sabían que al hacer un problema, al resolver un problema, podían pasar por tantas emociones y ahora sí. ¿Qué estrategias emocionales has aprendido durante las sesiones y cómo las has aplicado a otras áreas de tu vida? Pues en general repetimos un poco todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que han hecho? Han mejorado la identificación y la gestión de las emociones, sobre todo esas que decíamos desagradables, relajarse, tranquilizarse, no bloquearse, ir paso a paso y con calma. Y por último, ¿consideras que has obtenido algún beneficio al trabajar las emociones? Bueno, es verdad que aquí había bajado un poco el porcentaje de respuestas, pero de los que lo habían contestado, el 85% dice que sí y el 15% no. Y en esto, pues sí, sería interesante comentar que es porque dicen que no lo han entendido bien o no lo necesitaban o no consideran que se ha hecho un gran trabajo emocional. Conclusiones. Pues sí, el trabajo emocional relacionado durante la resolución de tareas matemáticas ha resultado beneficiosa para el alumnado. Explicitan que no eran conscientes de dichos procesos y ahora sí, con lo cual ha aumentado su reconocimiento emocional, su gestión y el crear nuevas experiencias emocionales más agradables. Bueno, muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado la presentación.